Ok, ya estamos ahora con la parte de servicios auxiliares y vamos a entrar a la unidad 2, que en este caso es denominada agua de enfriamiento. Es uno de los servicios auxiliares que se pueden tener. Comúnmente cuando se trabaja agua de enfriamiento, podríamos asociarlo, por ejemplo, a equipos de intercambiadores de calor, en un más específico en un condensador. También en otros equipos como son en la parte de torres de enfriamiento y entre otros, ¿no? Pero los más comunes podrían ser en intercambiadores de calor utilizados como parte de un proceso de condensación, y esa misma agua pues de la parte de enfriamiento, en torres de enfriamiento. Entonces vamos a empezar a ver específicamente torres de enfriamiento. Bueno, entonces pues vamos a empezar con la parte del problema, así que anoten de favor. Bueno, entonces vamos a empezar con el primero y último problema, es el único que vamos a ver, así que son como 13 hojas, creo. Entonces, sí, son como 13. A ver. Leemos, dice: una torre de enfriamiento húmedo debe de enfriar 25 kilogramos sobre segundo de agua de 40 grados Celsius a 26. Ahí, bueno, tendría que ser 40 a 26 grados Celsius. Yo creo que ahí nada más sería la corrección. Bueno, para empezar, pues tenemos que saber al menos cuál es el funcionamiento de una torre de enfriamiento. Entonces, escucho opiniones. Seguimos. Entonces, la torre de enfriamiento es un equipo que se utiliza para, aunque va a ser muy redundante, para enfriar agua caliente que proviene de un proceso previo. ¿Sí? En este caso, en la torre de enfriamiento podríamos mencionar que se tiene la entrada de agua caliente y luego se tiene la salida de agua fría. Tenemos la entrada de aire frío y la salida de aire caliente. ¿Qué podemos resumir con esto? Que tenemos al menos 4 corrientes, 4 flujos. 2 son de entrada y 2 son de salida. Una de entrada con respecto al fluido líquido, al agua. Ahí voy. Otra de entrada del fluido, que en este caso es aire. Una salida de agua fría y otra salida de aire caliente. Lo que menciona Caleb es cierto, debido a la parte de cómo entran los fluidos o cómo salen esos fluidos. Se puede decir que están en contacto íntimo y son en flujo cruzado, ¿sí? Entonces aquí se tiene la parte de intercambio de calor o transferencia de calor y transferencia de masa. En este caso podemos observar que el agua se apoya por efecto, con ayuda y efecto de la gravedad. Se tiene la entrada por la parte superior de la torre y cae en caída libre, mientras que el aire comúnmente puede ser inducido, es decir, no es que entre el aire de forma natural, puede ser inducido con ayuda de algún ventilador, como en su momento hicimos una práctica, ¿se acuerdan? En el laboratorio, utilizando un ventilador y un tubo de PVC, inducíamos el aire por el conducto de la tubería de PVC. De hecho, podríamos decir que aquí podría ser, por decir, una tubería,
no de PVC, pero es una tubería, y por ahí podría haber un ventilador. Y eso, digo, inducido desde la parte de abajo, porque también puede ver inducido desde la parte de arriba. Ya no es un ventilador, ahora sería un extractor. Entonces podría entrar aire por la parte de abajo de la torre y salir el aire por la parte de arriba de la torre. ¿Qué observamos? Que en este caso, en la corriente de entrada del agua, se tiene agua caliente, o al menos caliente, digo, si lo pueden ver de manera como algo también relativo, con respecto a cómo va a salir el agua. Aquí dice agua fría, pero el decir agua fría no quiere decir que esté, como nosotros conocemos el término de frío. O sea, frío me refiero al compararlo a las condiciones de entrada, ¿no? Aquí, por ejemplo, dice agua caliente, pues viene de un proceso donde se tenía 40 grados Celsius. Después de que pasa la torre y está en contacto con el aire, ¿sí? Hay transferencia de masa, transferencia de calor, sale a ¿qué? A 26 grados Celsius. El aire frío no es otra cosa más que el aire que se toma ¿de dónde? ¿De dónde se tomará ese aire? Del medio ambiente. De hecho, por eso también se considera que es un proceso hasta cierto punto pues económico, ¿no? Porque pues, se toma la parte del aire, del otro fluido, pues del medio ambiente. Y al estar en contacto con la parte del fluido, en este caso es el agua caliente, existe ese choque térmico, esa transferencia de masa y sale por la parte superior. Entonces el aire entra por la parte inferior y sale por la parte superior de la torre. Sin embargo, el agua entra por la parte superior y sale por la parte inferior. Es un flujo cruzado, como ya lo dijo Caleb. Bueno, entonces dice, una torre de enfriamiento húmedo debe de enfriar 25 kilogramos sobre segundo de agua de 40 grados Celsius a 26 grados Celsius. Entonces, esta es mi primera corriente. Bueno, mi primer fluido, siendo un poquito más claro, es mi primer fluido, viene siendo agua caliente, agua de proceso, que entra a razón de 25 kilogramos sobre segundo a 40 grados Celsius. Pues sí está caliente, relativamente está caliente. Entra a la torre, hay unos aspersores, ¿sí?, que lo reparten, por decirlo así, en gotitas, y va a estar en contacto con el aire que se está introduciendo a la torre, adentro de la torre, y va a salir a 26 grados Celsius. Entonces entra a 40 y sale a 26. Hay una disminución de alrededor de 26, 14 grados Celsius, ¿no? Hay un cambio de temperatura de 14 grados Celsius del primer fluido. El aire atmosférico entra a la torre a una atmósfera de presión. Es lo que les decía. Se va a pasar el siguiente fluido, que es el aire que se toma del medio ambiente. Entonces, ese aire, al estar a las condiciones ambientales, pues se encuentra a una atmósfera de presión. Ahora bien, ese aire está a ciertas condiciones también de temperatura, pero comúnmente ese aire también llega a estar húmedo, porque en el medio ambiente también se tiene agua. Esa agua es atrapada por el aire, ¿sí?, como que lo encapsula. Entonces nos dice que el aire se encuentra en una atmósfera y tiene una temperatura de bulbo seco y de bulbo húmedo de 23 y 18 grados Celsius, respectivamente. El bulbo seco es el que comúnmente nosotros manejamos como la temperatura ambiental, ¿sí? Entonces la temperatura ambiental es el bulbo seco, es de 23 grados Celsius. Así es como va a entrar. Y también con una temperatura de bulbo húmedo que es menor a la temperatura de bulbo seco, de 18. Esta es una de las condiciones del aire que está entrando a la torre, además de la presión a la que se encuentra.
saliendo saturado. Este término de saliendo saturado, ¿cómo lo podríamos interpretar, jóvenes? A ver. Bueno, el término entonces saturado, yo me quedé aquí donde decía que el aire sale saturado. Les comentaba, para entender esto que sale saturado, les comentaba antes que el aire se toma del medio ambiente, que se encuentra a una presión atmosférica y que tiene una temperatura de bulbo seco de 23 y de bulbo húmedo de 18. Este aire, a estas condiciones de temperatura y presión, quiere decir que tiene humedad. Bueno, entonces nos quedamos en que el aire tiene cierta humedad en estas condiciones de presión y temperatura. Tiene cierta humedad, porque el aire tiene cierta capacidad para absorber lo que viene siendo el vapor de agua que se puede encontrar en el medio ambiente. Entonces como que lo encapsula. Entonces me puede imaginar, ¿verdad, Joana? Cómo este aire, vamos a poner una burbuja de aire, que tiene cierta humedad, vamos a ponerle así, que esta partecita, bueno, a ver, vamos a hacer un poquito mejor, con este mejor, que esta es la parte de la humedad que contiene, ¿sí? A estas condiciones de presión y temperatura tiene cierta humedad el aire que va a entrar a la torre de enfriamiento. Sin embargo, una vez que ingresa ese aire que es inducido hacia adentro de la torre, va a estar en contacto directo con el agua, con las gotitas de agua, ¿sí? Entonces el agua está por aquí y van a estar, como les digo, en contacto físico, en contacto íntimo, las gotitas de agua con el vapor con el aire, perdón. ¿Y qué va a suceder? Va a haber una transferencia de masa y obviamente también va a haber una transferencia de energía. Y sí quiero que quede claro esta parte de la transferencia de masa y de energía. El hecho de que primero consideremos que hay transferencia de masa significa que el aire atrapa cierta cantidad de agua, ¿sí?, en su recorrido, ¿sí? Atrapa cierta cantidad de agua en el recorrido que hace y asciende. Entonces ahí hay cierta transferencia de masa. ¿De qué? De agua. El agua es encapsulada por el aire y lo arrastra. Pero también hay transferencia de calor, y es el caso que vemos las diferencias de temperatura. Por ejemplo, aquí dice que entra a 23, digo, considerando que la temperatura de bulbo seco es la temperatura ambiental, y sale a 37. Entonces ya hubo transferencia de calor. También con respecto al agua, entró a 40 y sale a 26. Entonces ahí también se ve el cambio de temperatura. De hecho, lo que decíamos, que la torre de enfriamiento pues viene siendo un intercambiador de calor, solo que aquí sí es de contacto. El otro intercambiador de calor pues son a través de las paredes del equipo, en este caso de las tuberías, ¿no? Ahora, entonces, al estar en contacto directo, ese aire se humedece aún más, o mejor dicho, se humedece completamente. Lo que este aire había absorbido de agua del medio ambiente, al estar adentro de la torre va a absorber todo lo que pueda. Entonces, a la salida
dicho aire, vamos a suponer aquí la misma gota, o burbuja, mejor dicho, la misma burbuja de aire, ahora pasa a estar completamente húmedo. Absorbió toda la capacidad que tenía de absorber agua, el aire lo hizo, se humedeció más. Y como absorbió todo lo que podía, entonces quiere decir que se saturó. Entonces por eso dice que saliendo saturado, el aire sale saturado, significa que absorbió toda el agua que pudo, tomando de referencia cómo entró, porque posiblemente entró con, vamos a suponer, con un 20% de agua. Y si se saturó y estamos diciendo que absorbió todo lo que pudo, entonces ¿cuál sería el porcentaje de agua con la que sale? El 100%. Entonces esa palabra, saliendo saturado, está asociado a la humedad relativa. No nos dicen la humedad relativa ni de entrada ni de salida del aire, pero nos dan un tip donde dice el aire sale saturado. Entonces ahí no nos dan la humedad relativa, pero sí nos dicen el aire al salir saturado, yo lo puedo entender que sale con una humedad del 100%. Y ustedes me preguntarían, bueno, ¿y entonces con qué humedad o con qué porcentaje de humedad entró? Bueno, ahí tendríamos que buscar y utilizar la carta psicométrica. ¿Sí? Ya están llevando, no, pero vamos a ver, humidificación y secado. Esto sería más en la unidad 4. Debemos de utilizar una carta psicométrica donde nos dicen las propiedades del aire. ¿Sí? Entonces, las propiedades del aire más que nada. Pero también hay unos software que ya te dicen, bueno, a ver, dime a qué temperatura está tu aire o tu fluido, porque puede ser aire o el agua también, pero a ver, dime a qué temperatura se encuentra tu fluido, en este caso aire. Pues se encuentra a 23 grados Celsius. ¿A qué presión? A una atmósfera. Ok, entonces tiene estas condiciones de humedad. Por el momento no sabemos con qué humedad entra el aire, pero sí nos dieron una pista para saber con qué humedad sale el aire al final, y sale totalmente húmedo, entonces sale con una humedad relativa del 100%. Por eso les decía que este dato, este término de saturado, pues era muy importante porque nos lo traducimos a un dato numérico que es 100% de humedad relativa. Dice que entra a 37 grados Celsius, sale a 37 grados Celsius. Sí hay un cambio de temperatura, pero no es mucho. Entró a 23 y sale a 37. Hubo un aumento de temperatura. ¿Qué nos pide el problema? Determine el flujo másico y volumétrico del aire necesario en la torre. Es decir, con respecto a la cantidad que se quiere enfriar y las condiciones a las que se encuentra el agua, nos dicen cuánto aire yo necesito en términos de masa y en términos de volumen. Entonces sabemos que está entrando 25 kilogramos sobre segundo de agua caliente a una temperatura de 40, y entonces quieren saber cuánto aire se necesita para que esa agua pase de 40 a 26 grados Celsius en términos de masa y en términos de volumen. De masa me imagino que lo han de querer también en kilogramos sobre segundo. En volumen, en términos de volumen, en flujo volumétrico, ¿cómo nos los estarían pidiendo? Flujo másico, pues ya nos dijeron, en kilogramos sobre segundo, o al menos es lo que yo esperaría, porque son las unidades que está trabajando el fluido 1. El fluido 2, que es el aire, pues me imagino que el flujo másico también lo va a querer en kilogramos sobre segundo. Pero el flujo volumétrico,
litros sobre segundo. ¿Qué sería lo más común? Imagínense, estamos hablando de aire. El aire, pues al final es un gas. Y pues va a ser un litro. ¿Cómo sería más práctico? Si hablamos de flujo volumétrico, ¿cuál sería la unidad más práctica para flujo volumétrico? Los metros cúbicos. Es más fácil de considerar porque, a ver, llévate 1 centímetro cúbico de aire. Aquí está. Práctico, no sería práctico. Si es la unidad, si es una unidad de medida de volumen. Entonces, ¿cómo sería, Estrella? ¿Cuál sería la unidad entonces? Pero eso es volumen, yo quiero un flujo volumétrico. Metro cúbico sobre segundo. Entonces necesitan cuánta masa por unidad de tiempo se requiere de aire y cuánto volumen por unidad de tiempo se requiere que pase a través de la torre para enfriar 25 kilogramos sobre segundo de agua que se encuentra a 40 y quieren que pase a 26. Así como la cantidad de agua de reposición de la torre. A ver, ¿por qué nos dicen que también quieren saber cantidad de agua de reposición en la torre? ¿Por qué quieren reponer agua? ¿Cuánta agua yo debo de reponer en la torre cuando se esté enfriando? ¿Por qué? Porque en el aire está saliendo agua. Porque dijimos que el aire a la entrada de la torre atrapa cierta cantidad de agua y lo arrastra y se lo lleva. Tal es el caso que tenemos el efecto de que aumenta su humedad relativa a un 100%. Entonces quiere decir que absorbe muchísima agua y esa agua es arrastrado por las burbujas de aire. Entonces prácticamente a la salida del aire, ¿sí?, se está perdiendo agua. Y entonces para que yo mantenga un equilibrio en mi proceso de enfriamiento, pues tengo que estar reponiendo cada vez cierta cantidad de agua. Entonces por eso nos está diciendo, a ver, ¿cuánto aire necesito que entre a la torre para que enfríe cierta cantidad de agua? Pero también dime cuánta agua tengo que reponer porque el aire lo está arrastrando a la salida de la torre. Entonces, eso es lo que nos están pidiendo, ¿verdad, Joana? Ok. Bueno, entonces vamos a comenzar a resolver el problema. Pues como ya saben, vamos a empezar por los datos. ¿Qué datos tengo? Pues el flujo másico del agua, 25 kilogramos sobre segundo. La temperatura del agua caliente, 40 grados Celsius. Temperatura del agua caliente, o también podemos llamarle temperatura de entrada del agua caliente, o temperatura de entrada del agua, 40 grados Celsius. Temperatura del agua fría, temperatura de salida del agua fría, también así lo pueden asociar, 26 grados Celsius. Presión del aire, es la presión atmosférica o condiciones ambientales, una atmósfera, que es lo mismo a 101.3 kilopascales. Lo manejamos también como kilopascales porque para uso del suelo que vamos a estar manejando se requiere en unidades de kilopascales. Bueno, Joana, una atención. Temperatura del bulbo seco del aire es 23 grados Celsius. Repito, temperatura del bulbo seco del aire. En este caso hablamos de entrada, temperatura de entrada del aire, pero del bulbo seco, 23 grados Celsius. Temperatura del bulbo húmedo del aire, también con respecto a la entrada, 18 grados Celsius. ¿Por qué especifico, además de bulbo seco y de bulbo húmedo, entrada y entrada? Porque también el aire a la salida también va a tener una temperatura de bulbo seco y una temperatura de bulbo húmedo.
Entonces hay que especificar temperatura de bulbo seco del aire, pero a la entrada. Temperatura de bulbo húmedo del aire a la entrada. Luego, propiedades del aire a la salida. Lo único que nos dicen es que está saturado. Ya identificamos o ya interpretamos lo que significa saturado. Significa que sale con una humedad muy alta y sale al 100%. Temperatura del aire a la salida, 37 grados Celsius. Flujo másico del aire es lo que nos están pidiendo. Flujo volumétrico del aire también nos están pidiendo. Y la cantidad de agua de reposición. Entonces tenemos 3 incógnitas con las que debemos de trabajar. Vamos a la parte de traducción. Este diagrama de equipos es una torre de enfriamiento. Entonces consideramos entrada de agua caliente, salida del agua, pero ya fría. Entrada de aire frío, o de aire fresco, o de aire del medio ambiente, y salida del aire caliente. Ahí está en contacto íntimo, hay un flujo cruzado, cambian las temperaturas y demás. Y aquí les dice lo siguiente: considerar un aire saturado a la salida de la torre, o sea, así como está saliendo el aire, significa que contiene la cantidad máxima de vapor de agua, es decir, 100% de humedad. Esto ya lo platicamos. Bueno, nosotros necesitamos conocer cuánta aire debe de entrar a la torre. Vamos a hacer un balance de materia. Entonces vamos a proponer primero un balance de materia y nos damos cuenta que nosotros tenemos al menos 4 corrientes, 2 de entrada y 2 de salida. Las 2 de entrada son uno del agua caliente y otro del aire frío. Las otras 2 corrientes de salida son del aire caliente y del agua fría. Entonces nosotros tenemos 4 corrientes. ¿Cómo quedaría su balance? ¿Pero por qué? O sea, ya lo vieron, pero ¿por qué? Por las entradas. ¿Por qué entrada es igual a salida? No, porque ahí cambia. En aire, como los dos tuvieron sin contacto. Vamos a establecer un balance de materia. Tenemos que considerar el principio de la ley de la conservación de la materia. La materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Con respecto a ese enunciado, entonces nuestro proceso, primeramente podemos decir que es en régimen estacionario, es decir, no hay acumulación. También no hay reacción química porque es un proceso físico más que nada. Entonces también no hay acumulación y no hay reacción química. Entonces todo queda en función de entradas igual a salida. Entrada es igual a salida. Entonces tenemos aquí enumerado las corrientes. La 1 dice que es el aire de entrada a la torre. La 2 es la salida del aire de la torre. La 3 es la entrada de agua caliente y la 4 es la salida de agua caliente. Aquí puede haber diferentes números, o sea, este puede ser el 1, este puede ser el 2, el 3, el 4, o viceversa, este puede ser el 1, este el 2, este el 3, el 4, o sea, el número de la corriente que tú le pongas es indistinto, no pasa nada. Yo por usos prácticos pues le puse que la corriente 1 iba a ser la entrada de aire, ¿sí?, a la torre. La 2, la salida de aire con respecto a la torre. La 3, la entrada de agua caliente a la torre. Y la 4, la salida de agua fría con respecto a la torre. Entonces, ¿cómo quedaría
establecido nuestro balance si sabemos que entrada es igual a salida. ¿Cómo quedaría? No matemáticamente, pero ¿cómo lo podrían ustedes enunciar? De forma escrita o verbal, ¿cómo quedaría? De forma matemática ya la tengo abajo, pero a ver, ¿cómo considerarían ustedes el balance? Si ya saben que es entrada igual a salida, porque no hay acumulación ni hay reacción química. Balance de materia. Pero, ¿cómo? O sea, ¿Cómo sería? A ver. Estrella. Estrella, ¿cómo quedaría? El balance. Sería el aire frío más el aire, el agua caliente es igual a aire caliente más agua fría. Ahora, de acuerdo a los datos que traía el problema, eso de que dicen aire frío más agua caliente, ¿qué son? Flujos. Entonces, ¿cómo tendríamos que interpretarlo? La suma de los flujos de entrada es igual al... ¿Cómo sería? Flujo de entrada del aire frío más Flujo del agua caliente es igual a flujo del aire caliente. el flujo de salida del aire caliente más el flujo de salida del agua fría. Es decir, por eso se mencionaba M1 más M3 igual a M2 más M4, pero esas M son flujos másicos. De hecho, aquí voy a corregirlo, es ponerle un puntito. Así es como quedaría. Flujo de entrada de aire frío, flujo de entrada de agua caliente, más flujo de entrada de agua caliente, es igual al flujo de salida del aire caliente más el flujo de salida del agua fría. M1 más M3 es igual a M2 más M4. Y ahí está. ¿Qué es M1? Flujo másico del aire a la entrada de la torre. ¿Qué es M3? Flujo másico del agua a la entrada de la torre. ¿Qué es M2? Ya son las salidas. Flujo másico del aire a la salida de la torre. M4, flujo másico pero del agua a la salida de la torre. M1 y M3 son flujos de entrada. El primero es del aire, este segundo es del agua. Este tercero son de salida, pero este es con respecto al aire. Este 4 es de salida también, pero es con respecto al agua. Entonces no hay como que la distinción si es agua o es aire. Lo que se está asociando más que nada es que sean entradas o que sean salidas. Bueno, entonces ya tenemos cada uno de los flujos interpretados, descritos, y este es nuestro balance de materia. Ahora vamos a ingresar y a continuar con la parte de mi balance de materia, pero específico. La pregunta sería, ¿cómo hago mi balance de materia específico? A ver. Entonces, lo que quiere decirnos el balance de materia específico o por especies es que yo me tengo que centrar en una de las especies, en uno de los componentes que están participando, ¿sí? En este caso, con respecto al proceso de envenenamiento. ¿Cuántas especies estoy trabajando en este proceso? ¿Cuántas especies estoy trabajando en este proceso? ¿Por qué 2?
Caleb, porque tengo dos especies, tengo agua y tengo aire. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Lo primero que a ti te enseñan en balance de materia es que hagas un balance de materia general y un balance de materia específico. Cuando hablas de específico o por especies, es que te vas a centrar en un solo componente, en una sola especie de los que estén participando. De acuerdo al problema, tú ya identificaste que tienes agua y tienes aire. La pregunta sería, ¿con cuál decides trabajar? Con los dos puedes trabajar, pero ¿cómo decides con quién trabajar? ¿Mande? Se supone que debes trabajar con la especie que aparezca menos en los flujos. No sería al contrario. Que tenga más. Debes de trabajar. Es que depende del tratamiento, porque es más fácil. La recomendación es que debes de trabajar con la especie que aparece más, ¿sí? Con más datos, con más información, porque entre más información tengas de la especie es mucho mejor para resolver tu balance de materia. La pregunta aquí sería, ¿de quién tengo más? ¿O quién es el que aparece más veces en mi proceso? ¿O tengo más datos con respecto a mi proceso? El agua. ¿Por qué el agua? Porque aparece en la entrada, aparece en la salida, y aparece un porcentaje de agua en el aire caliente. Ordene su idea, va bien. Tiene la idea, nada más le falta un 20 para estructurarlo bien. Un 20%, el 80% está bien de lo que dicen. Bueno, sería porque el aire está desestructurado. Por eso, nada más ordene su idea. Todo lo que me dijo, así como lo dijo, no le cambié mucho, nomás, pero ahora nada más ordene la idea, o sea, está bien. Sí. Sí. El agua. Ya lo tiene, Caleb, ya lo tiene. Así como me lo dijo, solamente se revolvió hasta el último. ¿Qué me dijo? A ver. El agua caliente. Bueno, si da la especie, es por el agua. La especie sería el agua. ¿Por qué? Porque tengo corriente de agua de entrada y salida. Entonces ahí está, la especie de agua, ahí está. Entra caliente, sale fría y sale solamente un porcentaje en el aire. Ok, le voy a ayudar, ya vi que ya se atoró. Bueno, ¿por qué voy a escoger el agua? Porque lo tengo tanto en la corriente de entrada y la corriente de salida, pues con respecto al agua, al flujo mágico del agua. Pero también lo voy a escoger por otras razones, porque en las corrientes de entrada de aire, como en las corrientes de salida del aire, aquí también tengo cierta humedad, ¿sí? Con respecto al aire. Entonces, al decir que tiene cierta humedad del aire, quiere decir que tiene cierta cantidad de agua. Entonces aquí también aparece o participa el agua, porque el aire tiene humedad. Y pues aquí con mucha más razón, porque ya especificamos que sale el aire húmedo. Quiere decir que sale con mucha agua, digo, en comparación a cómo entró, pero en términos de humedad. Entonces, aquí también aparece el agua en la entrada del aire, y aparece también aquí el agua en la salida del aire, pero asociado a la humedad relativa. Entonces, tengo suficiente información o tengo más información del agua con respecto al aire. Entonces, por eso yo escojo mi balance de materia específico, pero con respecto al agua, porque quiere decir que es la especie con la que yo cuento con más información. Bueno, ¿cómo lo manejo? Agarro mi balance de materia general y ¿qué hago? Pues solo voy a manejar en términos de ¿qué? De composición. O sea, dices M1, ¿sí? Por una composición de agua. M3 por una composición de agua. M2 por una composición de agua y M4 por una composición de agua. Pero estas composiciones que tengo aquí, que tengo acá, aquí y acá, que son las cuatro composiciones con respecto a las cuatro corrientes, a los cuatro flujos, ¿por qué dice Y1 agua o X3 agua y así sucesivamente? ¿A qué se deberá?
A ver, voy a empezar a grabar. Se multiplica por y1 o x3, y2 o x4. Primero lo que deben entender es que todas las composiciones están en función del agua. ¿Ya se dieron cuenta? Eso es lo primero. Escogimos una especie, es el agua. Ok. Pero las variables cambian porque aquí le ponemos y aquí le ponemos x. ¿Por qué le ponemos y y por qué le ponemos x? Y porque estamos indicando que esta agua se encuentra en fase gas. Se encuentra en un gas. Esta parte de composición que dice X es porque esta agua se encuentra en ¿dónde? En un líquido. Y si es cierto, porque M3, que es flujo másico del agua, y el agua es líquido. Entonces, esta es una composición de agua en un líquido. Esta es una composición de agua, pero en un gas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, aquellos que lleven Y representan composiciones en fase gaseosa. Aquellas que llevan X representan composiciones en fase líquida. Y eso ya lo habíamos hablado hace tiempo. Entonces, y el 1 porque se refiere a la corriente 1. El 3 porque se refiere a la corriente 3. El 2 al 2 y 4 a la corriente 4. O sea, esa es la interpretación del por qué le llamo Y1 superíndice agua, X3 superíndice agua, y así sucesivamente. Entonces, esta es la ecuación 2. Esta es la ecuación de mi balance de materia específico. ¿Ya se entendió? Si se dan cuenta, todo parte de mi balance de materia general. Y lo único que le agrego es que va a estar en función de las composiciones. Ya sea del agua en la corriente de aire, ya sea del agua en la corriente del agua. Bueno, ahí está, miren, la interpretación. Por si lo quieren ver. Ya lo que les expliqué, ahí está en azul. A ver. Bueno, a ver, en este pequeño párrafo nos están diciendo lo siguiente. Sabemos que... A ver, vamos a ponerlo acá. Me voy a centrar aquí. Y voy a tomar... Desde aquí voy a tomar la información. Me está diciendo que M3 y M4... M3 y M4 son corrientes de agua. Entonces, lo que trata de decirnos con esa pequeña aclaración que ya sabíamos, que tanto M3 como M4 son flujos o son corrientes de agua, ¿cuál sería la composición? ¿Cuál sería la composición que yo tendría que considerar aquí en M3 y en M4? Si sabemos que es agua, es corriente de agua, ya sea de entrada o sea de salida. ¿Cuál sería la composición con la que yo tendría que trabajar aquí en la corriente 4 y la composición en la corriente 3? ¿Cuál sería la composición del agua si solo sabemos que estas corrientes son agua? ¿Cuánto valdrían las composiciones? ¿Por qué? Sería el 100%, sería, bueno, ya para uso sería 1, porque no tengo otra cosa que no sea agua. Entonces, las composiciones en la corriente 3 y en la corriente 4 sería 100% agua, sería la composición de 1. Entonces, lo sustituyo, es lo que está tratando de decir aquí y aquí, y al multiplicar 1 por M3, ¿cuánto me da? M3. Y al multiplicar 1 por M4, ¿cuánto me da? M4. Entonces, la nueva ecuación quedaría un poco más simplificada, no disminuida. No eliminamos términos, ni asociamos términos. ¿Sí? ¿Vale?
sustituyeron los valores de las composiciones y se simplificó, esa sería la palabra correcta, se simplificaron con los valores, se simplificó la parte de la ecuación y te quedaría de esta manera. Entonces, con esta ecuación yo voy a trabajar. Seguimos. Ahora bien, sabiendo que la cantidad del aire o el flujo másico del aire a la entrada de la torre es igual a la salida de la torre, entonces se puede proponer que M1 es igual a M2 y en general se puede enunciar como MA. A ver, ya trabajamos en términos del agua y las composiciones. Ahora estamos analizando las corrientes de entrada o de salida del aire. A ver, aquí, ¿qué me está tratando de decir, jóvenes? Aquí en esta partecita, en este pequeño párrafo. Entonces, tenemos, con respecto a esta información, que el flujo de aire que entra a la torre es igual al flujo de aire que sale de la torre. Entonces, estos valen lo mismo, no hay ningún cambio. No podemos decir lo mismo con respecto al agua, porque habíamos mencionado que el agua, cuando ya está en contacto con el aire, las burbujas de aire atrapan cierta cantidad de agua, ¿sí?, en gotitas de agua y lo arrastran y lo llevan afuera de la torre. Entonces, el flujo másico del agua en la torre, podemos decir que no permanece constante, no es lo mismo, pero sí es lo mismo con respecto al aire. El flujo de aire a la entrada y a la salida de la torre es el mismo. Entonces podemos denominarlo en una sola variable, le vamos a llamar MA, que es flujo másico de aire, así nada más, a secas. Ya no va a ser 1, ya no va a ser 2, va a ser A. Bueno, entonces ¿qué hacemos? Tomamos esta ecuación, esta partecita de la ecuación, y sustituimos donde dice M1, sustituimos por la variable MA ahora, y donde veamos M2, sustituimos también por MA. Entonces prácticamente quedaría así: MA, que antes era M1, por Y1 agua más M3 es igual a MA, que antes era M2, por Y2 más M4. A ver, tarea de ustedes ahorita. Quiero que de esta ecuación que tienen aquí, permítanme un momentito, de la ecuación que tienen ahí, sí. ¿Ya lo copiaron? Bueno, quiero que ahí está. Quiero que determinen MA. A ver, háganlo. Adelante. 1, 2 y seguimos. Bueno, ¿qué se hace? Observen bien, jóvenes. Tengo esta expresión donde yo sustituí M1 y M2 por MA. Ahora, yo necesito, de acuerdo al problema, el flujo másico del aire que entra a la torre. Pero yo ya sé que también es igual, ese va a ser igual al flujo de aire, flujo másico del aire a la salida de la torre. Me voy a centrar solo en la parte de MA, ya sea como entrada, ya sea como salida. A mí me interesa como entrada, porque dice el problema, dime cuánto aire debe de entrar. Cuando yo determine cuánto entra, también voy a determinar cuánto sale. Entonces, por eso repito, me quedo con MA. Ok, entonces también me doy cuenta que de este lado del miembro de la ecuación tengo MA y de este lado del miembro de la ecuación tengo MA. Yo necesito conocer a MA porque al final esta expresión o esta ecuación me va a decir cuánto aire está entrando o en su defecto cuánto aire está saliendo. A mí me va a interesar con respecto a cuánto está entrando porque es lo que me pide el problema. Entonces yo tengo MA en el primer miembro y en el segundo miembro. ¿Qué hago? Pues despejo esto que está sumando con respecto a M4, pasa restando. Entonces te queda MA por Y1 menos
MA por Y2. Aquí lo único que hice fue despejar. Estaba sumando, pasa restando. Y aquí voy a aplicar lo que le decía a Denise. Una factorización por términos semejantes, ¿sí? O por asociación de términos, como le quieran llamar. ¿Cuál es el término semejante aquí? Pues MA. Entonces, para factorizar, saco la variable MA. Para la parte de factorización, es hablar como simplificarlo, pero sin afectar la parte de la ecuación. Entonces, mi variable que tengo en ambas expresiones, aquí y aquí, es MA. Para que me dé MA Y1, pues yo necesito multiplicarlo por MA Y1. Para que a mí me dé menos MA por Y2, tengo que multiplicarlo por menos Y2. Si ustedes agarran esto y lo multiplican por esto, les tiene que dar esto. Si ustedes agarran esto y lo multiplican por menos Y2, les tiene que dar esto. O sea, esta parte de la ecuación se factoriza en esta expresión, ¿sí? Y todo queda en función de ¿qué? De igual a M4. ¿Qué pasa con M3? Lo despejo también. Y me queda entonces M4 menos M3. Ahora, yo no quiero MA Y1 menos Y2. Yo quiero solo MA. Entonces todo esto se está multiplicando con respecto a MA. Entonces va a pasar dividiendo. Entonces, esta es otra de las ecuaciones. Ok. Ahora, esto es con respecto al balance de materia. ¿Qué pasa con respecto al balance de energía? Comúnmente, para hacer un balance de energía, tomo como base mi balance de materia. Esto. Vuelvo a partir de aquí. Pero ahora, como voy a hablar en términos de energía, ¿qué variable asocio para hacer un balance de energía? Si para la parte de un balance de materia específico yo asocié las composiciones de la especie que podré encontrar en todas las corrientes. Ahora, para un balance de energía, si tomo como punto de referencia mi balance general, para hacerlo a balance de energía, ¿qué variable debo de trabajar? ¿Qué variable? Las entalpías. Entonces, para pasar de un balance de materia a un balance de energía y partiendo del balance de materia, lo que yo debo de agregar, como lo hice en su momento para un balance específico que consideraba las composiciones, ahora para un balance de energía, tomando en cuenta el balance general, la variable ya no es composición, es una variable de entalpía. Entonces, M1 es flujo de aire. Entonces necesitamos entalpía del aire. M3, porque son las corrientes de entrada, M3 es un flujo de agua. Entonces necesitamos la entalpía del agua. M2 y M4, que son las salidas, M2 es de aire, flujo másico de salida del aire. Entonces necesitamos entalpías de aire. M4 es de salida, es con respecto al flujo másico de agua. Entonces necesitamos entalpía del agua. Entonces, si se dan cuenta, toma como base mi balance general, pero ahora lo asocia con valores entálpicos. Y todo esto vendría siendo un balance de energía. Entonces, para hacer el balance de energía, vamos a trabajar con esto. Y volvemos a aplicar lo mismo. Sabemos que la corriente 1 y la corriente 2 con respecto al aire, su flujo másico sigue siendo el mismo. Es decir, este y este son los mismos flujos. M1 es igual a M2.
Entonces también lo vamos a sustituir por MA. Lo que hicimos con el agua, ahora vamos a hacer también con el aire. Bueno, entonces les voy a pedir que revisen todo esto de cómo llegamos a otra expresión de MA. Acá tenemos otra MA, la ecuación 3. Aquí tenemos otra ecuación de MA, ecuación 4. Pero aquí ya está más afín a la parte de energía, porque tenemos valores entálpicos. Bueno, entonces les voy a pedir que revisen todo esto. Y pues ya vamos a empezar a resolver con la ecuación. Al final, toda la expresión matemática para determinar la corriente de entrada del aire se resume en la ecuación 5. ¿Sí? Entonces, revisen las hojas anteriores, vean qué se hizo y esta es la ecuación con la que yo trabajaría. Entonces, pues vamos a empezar a resolver el problema. Ajá, sí, luego me preguntan. Pues, ¿qué necesitamos? Ya me iba el trabajo, pero vamos a ver e interpretar. ¿Qué necesitamos? Para determinar la corriente de entrada del aire, o el flujo másico de aire a la entrada de la torre, necesitamos M3. M3 es la corriente, es el flujo másico del agua, ¿no? A la entrada de la torre. H4 es la entalpía del agua, la entalpía del agua a la salida de la torre. H3 es la entalpía del agua, pero a la entrada de la torre. H1, aire, es la entalpía del aire a la entrada de la torre. H2, aire, es entalpía del aire a la salida de la torre. H4, H2O, pues es entalpía del agua a la salida de la torre. Y1, H2O, vendría siendo la fracción másica o la composición másica, o en este caso hablamos en términos de humedad del agua en la corriente del aire a la entrada de la torre. Y2 vendría siendo la composición del agua con respecto a la humedad que tiene el aire, pero a la salida de la torre. De aquí, ¿qué conocemos? A ver, ¿qué información conocemos, jóvenes? De la ecuación 5. ¿Qué conocemos? En orden, vamos en orden. Conocemos M3. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale M3? 25 sobre segundo. Es el flujo másico de entrada del agua a la torre, ¿no? A la torre de enfriamiento. Flujo másico del agua. Flujo másico del agua a la entrada de la torre. Bueno. H4, ¿tenemos la entalpía? No. H3, no. H1, no. H2, no. H4, no. Y1, agua. Tenemos composición del agua en la corriente del aire a la entrada de la torre. ¿No? No, tenemos temperatura nada más. Tenemos la composición. Si no recuerdan que es Y2, agua, aquí está, miren. Aquí está, miren. Aquí está, miren. Y2. Composición o fracción másica del agua en el flujo del aire a la salida de la torre. Tenemos la composición del agua en el flujo del aire a la salida de la torre. Sabemos que el aire sale saturado. ¿Tenemos o no tenemos la composición del agua?
Sabemos que sale saturado, pero sabemos que es un 100%, pero también sabemos que ese aire tiene aire. Valga la redundancia, ese flujo de aire tiene cierta composición de aire, pero también tiene cierta composición de agua, y está al 100%. No tenemos. Bueno, entonces prácticamente debemos de determinar todos ellos. ¿Por dónde vamos a empezar? Pues por H4, la entalpía. ¿Cómo ven? ¿Está difícil? Enredado. Un poco. Pero, ¿cómo vamos a determinar las entalpías? Con una carta ciclométrica. Sin embargo, les vamos a ahorrar el trabajo, Celso. Entonces nos damos cuenta que prácticamente nos falta todo a excepción del flujo másico M3. Entonces nos dicen, los cálculos se inician con la aplicación de la ecuación 5, misma en el que se debe de sustituir los valores del flujo másico M3. ¿Sí? Así es. Debo de sustituir el flujo másico como tal. Entonces nos dice que en la ecuación 5 vamos a sustituir M3 y todas las entalpías, ya sea del aire, ya sea del agua, y también las composiciones o fracción masa del agua, en este caso, de acuerdo a la ecuación 5, las que se encuentran en el aire, porque sabemos que las composiciones en la parte del agua, pues es el 100% y ya lo sustituimos en su momento. Bueno, tal como se observa, el único valor que se conoce, como ya lo interpretamos, es el flujo másico M3. Por lo tanto, se debe de determinar todas las entalpías y fracciones de masa del agua. Entonces, necesitamos determinar las entalpías y las composiciones del agua que se tienen en las corrientes del aire. Caleb, también. Ya, seguimos. Y en este caso, necesitamos determinar variables entálpicos y composición de agua. Son 4 valores entálpicos y 2 composiciones de agua con respecto al aire. Bueno, para este caso dice, vamos a trabajar con un software. Este software nos ayuda a determinar todos estos valores. Es más práctico, no vamos a usar tablas, no vamos a usar cartas ciclométricas. De hecho, se van a dar cuenta de la utilidad de este software cuando estemos en la unidad 4, que vamos a manejar humidificación y secado, y ahí sí vamos a trabajar forzosamente la carta ciclométrica, y van a ver que se hace complicado tan solo por un valor. Aquí necesitamos 6 valores. Entonces, ahorita por practicidad vamos a trabajar con este software. Es gratuito, así que no hay ningún problema. Seguimos. En primer instante, trabajaremos con los datos del aire a la entrada de la torre, considerando la temperatura de bulbo seco y la temperatura de bulbo húmedo, y la presión, en este caso, es atmosférica. A continuación se muestra los pasos a seguir para ingresar y configurar el área de trabajo del programa EES y obtener los valores necesarios. Repito, van a trabajar con los datos del aire a la entrada de la torre, es decir, vamos a trabajar para poder determinar la entalpía 1, porque dice con los datos del aire a la entrada de la torre, y para eso necesitamos temperaturas de bulbo seco, temperaturas de bulbo húmedo y la presión, y con ello vamos a determinar esta entalpía, y me imagino que en su defecto también esta composición, porque ambos están con respecto a la entrada del aire a la torre. ¿Quiere decir algo, John? Entonces, le damos clic donde tengamos el programa, una vez instalado obviamente, y al darle clic para iniciar el programa nos sale esta pequeña ventanita. A ver. Un momentito. ¿Qué pasó? Aquí lo pregunto troyano. No. Profe, si yo troyano. A ver, permíteme. Es que no responde porque como lo cambié rápido. O sea, me pasé una página a otra. Vamos a hacer otra vez de nuevo. A
otra vez. Un momentito, jóvenes, por favor. A ver, vamos acá, luego vamos a programas y buscamos ese. Y esto nos lo vamos a llevar. Ya se me lo voy a llevar, jóvenes. Jóvenes. No me deja. Ah, porque yo lo tengo aquí. Ah, aquí está. A ver, ahí está. Estrella y compañía. Ahí está. Este es el área de trabajo que se obtiene al darle clic al icono donde se encuentra el icono que representa el programa. Entonces nos sale, ¿por qué no, sí, pero no, una vez dado clic se observa la primera ventana de inicio del programa ES y dar clic en el botón continuo. Bueno, ¿qué pasó? Se cerró. Otra vez. Creo que se pensó que ya le había dado clic y avanzó. Hay que darle en continuar. A ver, aquí en esta flechita. Continuar. Y nos aparece esta ventana que ya teníamos, porque el programa pensó que ya le había dado clic. Y nos aparece esta área de trabajo. Después, ¿qué sigue? Se observa una segunda ventana de inicio del programa y dar clic en Example. O sea, la que está aquí, miren. Entonces vamos a Example. Ya nos abre esta pequeña pestaña. ¿Qué sigue? Vamos a buscar la parte donde dice Properties Thermodynamic, que se encuentra por acá. Entonces, Example y propiedades, ¿no? Propiedades termodinámicas. Aquí está. Y le damos clic. Después de eso, nos pasamos a la siguiente. Jóvenes. Y nos vamos a seleccionar la parte donde dice psicométrico. Propiedades psicométricas o calculadora para las propiedades psicométricas. En inglés, ¿cómo sería? A ver ustedes que son buenos. Ok, le damos clic y le damos OK. Y cambia. Y este es el área ya última. Y aquí es donde ya saldrían los resultados que necesitamos. Obviamente hay que vaciar cierta información. Bueno, dice, se observa una cuarta ventana donde se detalla el ingreso de datos. Este es la ventana donde se detallan los datos, donde se alimentan, por decir así, y la carta psicométrica, que es esta, o sea, esta es la carta psicométrica. ¿Qué sigue? En la ventana que se observa a continuación se deben especificar los valores de presión atmosférica. ¿Cómo se dice en inglés? Pressure, ¿no? Definir las opciones de la celda. Ok. Select the first input. ¿Qué? Variable. Algo así. Bueno. No es tan bueno. Solamente es ingresar la primera variable, ¿no? Y luego la segunda variable. No olvidar configurar los datos en el sistema internacional. Bueno, a ver. Lo que vamos a hacer es centrarnos en esta ventana, en esta. No en la carta, sino en la que dice propiedades del aire y la carta psicométrica. Dice que nos centremos en que sea el sistema internacional, porque también tenemos en el sistema inglés. Vamos a manejarlo en sistema internacional. Por default ya está, pero igual, por si no estuviese, ustedes lo seleccionan. Luego dice que aquí tenemos que ingresar la presión atmosférica. Por default dice que está
en kilopascales y está 100. Nosotros, ¿cuánta presión tenemos? 101.3. A ver, vamos a ver si le podemos poner 101.3. A ver. 101.3. Ahí está. Perfecto. Ya ingresamos la presión atmosférica. Ahora, nosotros, dice que vamos a ingresar el primer valor, pero hay que seleccionar con qué variable vamos a trabajar. En este caso, nos menciona que vamos a trabajar con este término que es bulbo, temperatura de bulbo seco. Jóvenes. Bueno, señoritas. Tenemos que trabajar con la información que tenemos del aire a la entrada y en este caso tenemos la presión y aquí podemos manejar o ingresar las que nosotros tengamos. Por ejemplo, dice temperatura de bulbo seco, temperatura de bulbo húmedo, temperatura, ahí sí no, la verdad no sé qué significa este término. Luego aquí sería la humedad relativa y entalpía. Nosotros, ¿qué información tenemos del aire que entra a la torre? ¿Temperatura de qué? Temperatura de... Revisen el enunciado. Temperatura de bulbo seco y bulbo ácido. O sea, tenemos dos tipos de temperatura, de bulbo seco y de bulbo húmedo. Entonces vamos a seleccionar como primera variable la temperatura de bulbo seco. ¿Cuánto vale la temperatura de bulbo seco? 23. Ahí está. Y la segunda variable, porque necesitamos ingresar dos variables. Y tendríamos que utilizar, si ya trabajamos con la de bulbo seco, podríamos trabajar con la de bulbo húmedo, con la humedad relativa o con la entalpía. Tenemos en este caso de bulbo húmedo, entonces seleccionamos bulbo húmedo. ¿Cuánto vale? 18. Y ahora le damos calcular. Entonces, ¿qué valores se ingresaron? Primero, presión, temperatura de bulbo seco, temperatura de bulbo húmedo y todo eso, ya el mismo software nos da algunas respuestas. Nos da que, por ejemplo, nos da W, nos da V y nos da H. ¿Qué vendría siendo cada uno de ellos? ¿Qué sería W? ¿Qué sería V? La composición. Así es, tendría que ser algo de composición. A ver, vamos a ver. En este caso, como decía Caleb, W es la composición del agua en ese tipo de aire. W. Entonces quiere decir que ese aire con esa temperatura, a esa presión, tiene una composición de 0.85, ¿sí? De agua. Es en fracción masa. V, ¿qué vendría siendo? Dice metros cúbicos sobre kilogramo, es el volumen específico. Y H es la entalpía del aire a la entrada de la torre. Entonces, resumiendo, tenemos composición del agua en el aire a la entrada de la torre, volumen específico del aire a la entrada de la torre y entalpía del aire a la entrada de la torre, con respecto a que entra a 23 grados Celsius con temperatura de bulbo seco y a 18 grados con temperatura de bulbo húmedo. Siguiente, ahora hay que trabajar con los datos a la salida de la torre. Bueno, nos vamos otra vez al área de trabajo. Aquí no cambiaríamos nada del sistema, no cambiaríamos nada de la presión. Y ahora hay que ver con qué información vamos a trabajar. ¿Qué información tenemos con respecto
al aire. ¿Cuál sería nuestra primera variable? Tenemos temperatura de bulbo seco, tenemos temperatura de bulbo húmedo, tenemos humedad relativa o tenemos entalpía. ¿Qué información tenemos del aire, pero ahora a la salida? De bulbo seco. Entonces, la primera no cambia, sigo teniendo temperatura de bulbo seco. ¿Cuánto tengo? 23. Temperatura de bulbo seco, estoy hablando a la salida de la torre. 37. Y ahora, la segunda variable que voy a elegir, pues solo me queda temperatura de bulbo húmedo, me queda humedad relativa y entalpía. Lo demás no importa. ¿Cuál tengo? ¿Tengo temperatura de bulbo húmedo? A la salida, Entonces, ¿con qué trabajo? Porque ahí solo de las 5, 3 son las que yo puedo considerar. Las demás, las otras, realmente no. Temperatura de bulbo húmedo, humedad relativa y entalpía. ¿Con cuál voy a trabajar? Si me dicen que no tenemos otra temperatura. O sea, no tenemos temperatura de bulbo húmedo. Y solo nos quedaría, humedad relativa y entalpía. ¿Cuánto es la entalpía? Pues no la tenemos. Pero ahí está. No, ese es del aire pero a la entrada de la torre. Yo estoy trabajando con el aire pero a la salida de la torre, ¿verdad, Joana? Entonces, no tengo temperatura de bulbo húmedo. Yo no sé cómo, con la ecuación de Q es igual a MSP de 2 sí. Sí, porque es ¿Por qué no ese tenemos ¿no? SP? No tenemos ni delta T. Bueno, delta T sí, pero no tenemos. O por LMTT. De hecho, ni conocemos, si me dice Q es igual a MSP delta T, necesitamos flujo másico. Y es lo que queremos saber, cuánto aire está entrando o está saliendo. Entonces no tenemos. Sí. ¿Qué nos queda? Humedad relativa y entalpía. Y trabajar con humedad relativa. ¿De cuánto? Si es humedad relativa, ¿de cuánto? Del 100%. Y entonces el 100% dice humedad relativa de 0 a 1. ¿Por qué 1? El 100% es la equivalencia es 1, en fracción más. Entonces, así quedaría y calculamos. Entonces, si se dan cuenta, la parte de cómo vamos a obtener la información del aire, pero a la salida de la torre ya cambió en cuestiones de las variables. Sí seguimos trabajando con temperatura de bulbo seco, pero ya no trabajamos con temperatura de bulbo húmedo. Trabajamos ahora con humedad relativa. Y nuevamente aquí tenemos W, que es la fracción o la composición de agua en el aire, de 0.0407. Tenemos un volumen específico de 0.9369 y una entalpía del aire a la salida de la torre de 142.8. Vamos a ver si es cierto. Ahí está, a ver. Composición del agua, 0.0407. Ahí está. Volumen específico, 0.9369. Ahí está. Entalpía, 142.8. 142.8. O sea, ya tenemos, resumiendo, la información de la entrada y de la salida del aire en términos de composición de agua, en términos de volumen específico y en términos de entalpía del aire. Entonces ya tenemos información completa con respecto al aire. Ahora vámonos con la parte del agua. Dice que para la parte de aplicar la ecuación 5 también necesitamos valores entálpicos tanto del agua que entra como del agua que sale. Entonces ahora vamos a salirnos del software porque ya terminamos con respecto al aire y vamos a empezar de cero con respecto al agua porque nos van a dar otras indicaciones. A ver, nos salimos.
y volvemos a entrar. Y aquí pues se repite lo mismo, hay que darle continuar, pero ya para el agua cambia un poco. Dice, en este caso se ingresa al programa hasta encontrarse en la ventana Example y clic en propiedades termodinámicas. Ah, caray, ok. Vámonos entonces Example y propiedades termodinámicas. Y aquí dice que vamos a darle clic en opción calcular propiedades, nada más, y clic en OK. Entonces ya no es en la parte ciclométrica, ahora es en la parte de calcular propiedades, y le damos OK. Bueno, y ahora a continuación aparece la siguiente ventana, o sea, esta en la que vamos a trabajar, sería este. En la ventana anterior se selecciona la variable calidad con un valor de 0, ¿ok? Entonces, el sistema, pues sigue siendo sistema inglés. Aquí donde dice seleccionar el fluido, pues es una corriente nada más. Y donde dice la parte de especificar la variable, vamos a trabajar con calidad. Bueno, no, aquí sería presión, ¿verdad? A ver. No me faltó algo. Especificar una de las variables dependientes. Ah, es calidad. Ok. Calidad. Y la variable temperatura. Entonces vamos a trabajar con la primera variable independiente, calidad, y luego la segunda variable independiente va a ser temperatura. Ok. En calidad, dice calidad. ¿Qué vendría siendo calidad? Porque lo van a manejar, pero el software nos dice, ingresen la variable calidad. ¿A qué se referirá calidad? Temperatura, pues ya sabemos, es la temperatura del agua, ¿no? Pero calidad. La calidad se refiere, se maneja cuando se tiene vapor. Calidad se maneja más en términos de vapor. Cuando se dice que hay una calidad del 30%, por ejemplo, por decir así, quiere decirse que se tiene 30% de vapor y 70% de agua. ¿Por qué te quedan así? ¿Por qué te quedan así como que? La calidad, repito, significa que hay cierta cantidad de vapor. La pregunta es aquí, ¿tengo vapor en mi corriente de entrada de agua caliente? O en mi corriente de entrada de agua caliente tengo vapor. Pues no. Entonces, ¿cuánto va a valer esa calidad? Pues 0. La temperatura, ¿cuánto vale la temperatura de entrada del agua caliente? ¿Cuánto vale la temperatura? 40. ¿40 seguros? Sí, son 40. Bueno, y dice que una vez que tengamos calidad que es 0 y la temperatura es 40, le demos calcular. Y ya. ¿Qué necesitamos de aquí? Tenemos T, S, P, U, H, V. ¿De aquí qué necesitaríamos? La H, que viene siendo, así es, entonces necesitamos la entalpía, y en este caso la entalpía H3. ¿Y por qué H3 es agua? Porque es la entalpía del agua caliente que entra a la torre, que está descrita como corriente 3, por eso le llaman H3 y vale 167.5 kilojoules sobre kilogramo. A ver si se entendió. Para la corriente de salida, H4, metemos nuevamente calidad, ¿sí o no? Calidad está en términos de vapor,
tengo vapor a la salida de mi agua, si ya está fría, pues no tengo vapor. ¿Cuánto va de calidad otra vez? ¿Y la temperatura? Entonces nomás le voy a cambiar ¿qué? Temperatura, ¿no? 26. Y le damos calcular. Y de ahí, ¿qué nos interesa? La entalpía. ¿Cuánto vale? ¿Sí se observa? Así es. Entonces la entalpía vale 108.9. Y dice, y ya terminamos. Ahora bien, teniendo todos los valores entálpicos, tanto del agua como del aire, y las composiciones del agua en las corrientes de aire, entonces ya podemos utilizar la ecuación 5. Y dice que el valor le tiene que dar de MA, que es el flujo másico de aire a la entrada de la torre, es decir, la cantidad de aire que yo necesito ingresar a la torre para que se lleve a cabo los procesos, es de 16.49607 kilogramos sobre segundo. Con esto terminaríamos al menos MA. Solo nos faltaría, ya para terminar, cuánta agua tengo que estar reponiendo en determinado momento, el agua de reposición.